Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. En las Escrituras vemos que la luz es muy importante. También vemos que la luz y la verdad están estrechamente relacionadas. La Escritura dice concerniente al Mesías que Él es la luz del mundo. Somos llamados a caminar en la luz y no en las tinieblas. La pregunta que todo creyente debe hacerse a sí mismo o a sí misma es: ¿estamos en la luz? La luz trae cambios. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, una de las primeras cosas que creó para traer su orden, es decir, para traer aquello que es bueno, fue la luz. Bueno, toma tu Biblia y ve conmigo a la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 5. Comenzamos ese capítulo la semana pasada y vemos aquí que Pablo, en medio de ese capítulo, comenzó a hablar acerca de la luz. De hecho, nos llama hijos de luz. Dice, ya no estáis en oscuridad, sino que debéis caminar como hijos de luz. Quedamos en el verso 14, así que volvamos a ese verso y veamos qué dice aquí. Efesios 5, verso 14. Leemos. Porque todas las cosas son, ¿qué? Son manifestadas por la luz. Cuando la luz se mueve, manifiesta cosas. Por lo tanto, dice, y es una cita del Antiguo Testamento, está hablando acerca de la luz. La luz es iluminación y siempre lo hace personal. Por eso cita este verso que dice, levántate tú que duermes. ¿A quién se refiere? Los que duermen a menudo es una referencia a los muertos, como dice en Efesios 2. Aquellos que están muertos en transgresiones y pecados, pero eso no aplica para ti y para mí si hemos aceptado el Evangelio. Ya no estamos muertos, sino que hemos sido vivificados. ¿Y qué se supone que hagamos? Se supone que caminemos como hijos de luz. Por lo tanto, donde quiera que vamos, debe haber un efecto iluminador. La verdad debería ser vista, la verdad debería brillar en cada situación, y dice el verso 14, levántate tú que duermes. Dice, levántate de entre los muertos. Así que ya no se supone que vivamos como muertos en corrupción y en las cosas que producen muerte, o sea, en pecado. Finalmente, lo que la Escritura revela es que hay una conexión entre el pecado y la muerte. La muerte entró al mundo por causa del pecado. Así que dice, levántate de la muerte. No vivas más según los elementos que producen la muerte, sino que dice, porque el Mesías, es decir, el ungido, ha brillado sobre ti. Así que ahora, de la misma manera que en Génesis 1, la luz se manifestó para transformar la falta de orden en aquello que es bueno, y no solo bueno, sino muy bueno, esa misma luz puede traer un cambio a nuestra vida. De la misma forma, nuestra vida carecía del orden de Dios. No vivíamos ni nos comportábamos según la iluminación de la verdad de Dios, sino que estábamos en tinieblas. Pero este ya no es el caso, y es lo que busca decirnos. Pasemos al verso 15. Aquí usa una frase muy importante. Pablo es quien habla, pero este es uno de los términos favoritos que usaba el Mesías, y normalmente lo decía durante sus discusiones, enseñanzas y profecías sobre los últimos días. ¿Y cuál es la frase? Manténganse alerta. Si Dios nos está advirtiendo, y eso es lo que está haciendo, debemos tomarlo en serio. Solo cuando nuestras vidas están iluminadas por el Espíritu Santo, por la luz de Dios, solamente entonces podremos estar despiertos y atentos a los acontecimientos profetizados. ¿Qué debemos hacer? Verso 15. Por lo tanto, estén alertas y caminen. ¿Cómo? Aquí usa una palabra griega
que al preparar esta lección noté que ha sido traducida de muchas maneras distintas, pero cuando la comparamos con su equivalente en hebreo, encontré esta frase, Veofen Hanahon Biriu, que significa de una manera exactamente correcta. Así que cuando dice estén alerta, es una advertencia. Hay una suposición, hay una expectativa por parte de Dios de que caminemos ¿cómo? Exactamente de la manera correcta. Eso es lo que quiso decir cuando nos ordenó ser perfectos. Somos llamados a ser como Él, la luz del mundo, y por lo tanto Él tiene expectativas muy serias. Leemos. Por lo tanto, fíjense en cómo caminan. Hacedlo de una manera que sea exactamente correcta, no como los insensatos, sino como los sabios. Presta atención a esta palabra para sabiduría. La Biblia habla acerca de conocimiento, entendimiento, tener juicio, o sea, ser capaz de discernir una situación, y también habla de esta palabra, sabiduría. Cada uno de estos términos tiene distintos matices. Cuando habla de sabiduría, esta no es igual a conocimiento. La sabiduría depende del conocimiento desde un punto de vista bíblico, pero no es conocimiento en sí mismo. La sabiduría es la habilidad de poner el conocimiento en acción. Ahora, podría saber muchas cosas. Hablaba con un jovencito que ama el béisbol y le hice una pregunta. Y él respondió dándome una serie de datos, una cantidad de referencias y estadísticas. Y todas ellas eran ciertas, todas eran correctas, pero no estaban realmente relacionadas con mi pregunta. Finalmente dio con la respuesta, pero primero solo me estaba dando un montón de información. Está bien tener información, pero la sabiduría es la habilidad arraigada en el discernimiento de ser capaz de discernir cuál es el conocimiento apropiado para un determinado caso. En otras palabras, la sabiduría es la habilidad de aplicar el conocimiento correcto a una situación dada. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y déjame decirte que nunca tendrás esa sabiduría por ti mismo. Nunca tendrás tanto conocimiento, discernimiento, juicio, inteligencia, entendimiento, si intentas lograrlo por tus propios medios. Siempre estamos en dependencia absoluta del Espíritu Santo para enseñarnos eso, para concedernos esa sabiduría, para saber qué conocimiento tomar, cuándo tomarlo y cómo usarlo y aplicarlo a qué situación. Y de eso es de lo que se habla aquí. No estén en contra de la sabiduría, sino sean sabios. Verso 16. Redimiendo el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué quiere decir esto de redimiendo el tiempo? Esta es la verdad bíblica en relación a este verso. Cuando vivimos basados en la comprensión humana, en la perspectiva terrenal, desperdiciamos mucho tiempo. No aplicamos la solución correcta a los problemas y lo que ocurre es que nuestra vida no será muy eficiente. Estaremos frustrados porque parecerá que no avanzamos, sino que solo andamos en círculos. ¿Qué leemos aquí? Que cuando estamos operando en sabiduría, cuando tenemos discernimiento, inteligencia, juicio de Dios, entonces seremos capaces ¿de qué? Capaces de redimir el tiempo. ¿Qué significa eso? La redención tiene que ver con ser dueño de algo. Dios nos dará la autoridad sobre el tiempo para que podamos usar el tiempo para sus propósitos. Cuando no ejercitamos el discernimiento y la sabiduría, desperdiciaremos mucho tiempo. ¿Y a quién le gusta una vida desperdiciada? A Satanás. Una de las maneras en las que la Biblia se refiere a Satanás es como nuestro acusador. Porque a él le gusta ver que desperdiciamos nuestras vidas. ¿Por qué lo digo? Bueno, Dios es fiel. Dios es misericordioso. Él es un Dios bendito. Y Dios nos da muchísimos recursos. Pero si no tenemos sabiduría, no sabremos cómo utilizar esos recursos para el propósito del reino. ¿Y qué vamos a hacer? Los vamos a desperdiciar. Los vamos a malgastar. ¿Y qué es Satanás? Bueno, uno de sus nombres es el acusador. Él va a acusarnos ante Dios por todo el desperdicio de nuestra vida.
Solo cuando estamos caminando en luz, como hijos de luz, con la iluminación del Espíritu Santo, operando en su conocimiento, su discernimiento y su sabiduría, entonces y solo entonces podremos hacer ¿qué? Verso 16. Podremos redimir el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué significa eso? Días tiene que ver con un periodo de tiempo. Malo significa fuera de la voluntad de Dios. Hay demasiadas cosas contrarias a la voluntad de Dios ahora mismo. Estamos entrando en un periodo de tiempo en el que el mundo a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. ¿Y qué hacemos? En nuestra situación, donde nos encontremos, en la esfera de influencia donde Dios nos haya colocado, somos llamados a redimir, a tomar propiedad de ese tiempo para Él, redimirlo para los propósitos de Dios. Avanzamos al verso 17. A causa de esto, dice, no estén, y usa una palabra aquí que tiene que ver con el conocimiento, pero tiene un prefijo delante de él. ¿Qué prefijo? La letra alfa, que significa estar en contra. Así que no estén en contra del conocimiento, no estén en contra de la verdad de Dios, no la obstruyan, sino búsquenla. No estén en contra del conocimiento, sino que sean entendidos, entiendan cuál es la voluntad, y recuerden, existe una relación entre lo bueno y la voluntad de Dios. Solo entenderemos la bondad de acuerdo con los atributos de Dios. Así que dice, no estén en contra del conocimiento, sino entiendan cuál es la voluntad de, dice Dios, no. Es ese término famoso que aparece tan frecuentemente en esta epístola, y se trata del Señor o el amo. Entonces, dice, no estén en contra del conocimiento. ¿Y qué nos da ese conocimiento? Cuando yo me acerco a Dios en un espíritu sumiso, Dios nos va a enseñar. Dios me hará conocer cosas, me concederá entendimiento y sabiduría cuando me acerco a Él en sumisión. Pero cuando me acerco a Él para tratar de hacerle cumplir mi voluntad, basado en lo que yo quiero, Dios guardará silencio. Y si resulta que yo oigo algo, ¿quién será el que me hablará? El enemigo. Ya sea que me hable en mi conciencia, o que oiga su voz a través de algún líder espiritual que tampoco se somete a la voluntad de Dios, me desviará lejos. Entonces, dice que debemos entender cuál es la voluntad del Señor y no hagan ¿qué? No se embriaguen con vino. Bien, ¿por qué toca este tema en este momento? Bueno, sabrán que a menudo las bebidas alcohólicas son llamadas bebidas espirituosas. Este es el punto que quiero que veas. Dice, sean llenos del Espíritu Santo. Y una de las características del Espíritu Santo es que Él viene a algo y lo llena. Y quiero decirte que cuando Él llena algo, lo hace bien. Tiene que ver además con un sentido de satisfacción, o podríamos decir, con la habilidad de discernir que algo es apropiado. Muchas personas viven sus vidas sintiéndose vacías. ¿Cuál es la fuente para curar ese vacío? La llenura del Espíritu Santo. Pero como no están utilizando los principios de la Escritura, no están respondiendo tal vez al Evangelio, o incluso si lo han hecho, no están haciendo lo que el Evangelio nos quiere llevar a hacer. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, comienzan a tratar de llenar el vacío por otros medios, con otros espíritus. Por eso dice, verso 18, otro mandamiento, no se embriaguen con vino, lo cual es, y noten la palabra, muchas Biblias clásicas usan la palabra disolución, pero una mejor traducción sería la palabra imprudencia. ¿Qué es lo que hace? Nos causa hacer cosas que nunca seríamos capaces de hacer o pensar en nuestro estado normal. A menudo, por ejemplo, estaba manejando la semana pasada y venía oyendo una noticia de algo que pasó en Florida. La policía llegó a un sitio donde encontraron a 2 hombres heridos y bañados en sangre. Había botellas de cerveza rotas en el lugar que fueron usadas para cortarse el uno al otro. La causa de la pelea era que tuvieron una fuerte discusión sobre un tema demasiado importante. Estaban discutiendo cuál smartphone era el mejor, el Apple o el Android. Casi se matan el uno al otro. Bueno, la verdad del asunto es que si hubieran estado sobrios, nadie en su sano juicio entraría en una pelea por algo tan tonto
como un teléfono inteligente. Pero estaban bajo la influencia de las bebidas espirituosas. De la misma manera como un espíritu inmundo puede entrar a una persona a través del alcohol, de la misma manera, por el Espíritu Santo, podemos hacer cosas que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. Lo que descubrimos es esto. Cuando dice no se embriaguen, habla de cosas que nunca haríamos naturalmente. De la misma manera, por el Espíritu Santo, haremos cosas que nunca podríamos hacer naturalmente. Una llenura producirá resultados negativos, la embriaguez, mientras que la otra, resultados positivos. Así que, dice aquí, no se embriaguen con vino, lo cual trae ¿qué? Disolución, libertinaje o imprudencia, sino que dice, sean llenos en el Espíritu. Bien, ¿cuál es uno de los resultados de ser llenos del Espíritu? ¿Cómo sé si estoy lleno? Bueno, el resultado de ser llenos del Espíritu, y lo veremos en un momento, es un deseo de adorar a Dios, de alabarlo. Es una prueba realmente simple. Si no tienes el menor deseo de adorar a Dios, de cantar alabanzas a Él, de exaltarlo, de adorarlo, de darle gracias y de hacerlo en la congregación, puedes estar seguro de que el Espíritu Santo no te está guiando ahora mismo. No está actuando con poder en tu vida. ¿Por qué lo digo? Entiende la conexión entre los versos. Final del verso 18. En cambio, sean llenos del Espíritu. Aunque lo que sigue está en un nuevo verso, el 19, no es un tema distinto. Está hablando del resultado de ser llenos del Espíritu. Leemos, hablando unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y haciendo melodías en sus corazones. ¿A qué? De nuevo, al Señor. Alabamos a Dios y le damos gracias porque Él es el Rey de nuestra vida. Porque Él es quien nos guía y nos dirige y quien toma el control de nuestra vida. Por el contrario, Satanás nos quiere gobernar hacia la destrucción. Pero Dios gobierna sobre vosotros para traernos al cumplimiento de su buena voluntad, para que seamos personas que manifiestan la justicia y la gloria de Dios, y recibamos el resultado de eso. Así que, verso 20, dice, dando gracias siempre, ¿por qué razón? Por todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor, el Mesías Yeshua, a Dios nuestro Padre. Lo que quiero que veas en este pasaje de la Escritura es que se nos dice que demos gracias al señorío del Mesías. ¿Y por qué menciona al final a Dios nuestro Padre? Bueno, Padre tiene que ver con un proveedor, con uno que es responsable. De la misma manera, cuando una joven era dada en matrimonio, y esto es algo que a la gente no le gusta oír hoy en día, pero era dada en matrimonio. Lo que la Escritura dice, y entraremos a esto en el capítulo 6, allí veremos que Dios habla de su orden, y ese es el tema aquí. Hay un orden para varón y hembra dentro de la familia, entre hijos y todo el hogar. De eso es de lo que trata el capítulo 6. Pero tenemos un anticipo de eso ahora. Nos habla de su orden. Mira de nuevo, este pasaje de la Escritura dice en el verso 20, dando gracias por todas las cosas, por todo lo que es nombrado, en el Señor, nuestro Señor, el Mesías Yeshua, a Dios nuestro Padre. ¿Por qué es eso? Porque cuando nos sometemos al señorío del Mesías, encontramos la provisión de Dios. Encontramos su supervisión en nuestra vida. Él toma responsabilidad por nosotros. Bueno, verso 21. Y someteos unos a otros, ¿cómo? En el temor del Mesías. Es tener esa habilidad para someternos. Pablo mismo dice en otro lugar que debemos considerar a los demás más importantes que a uno mismo. ¿Por qué? Bueno, si estás bien con Dios, deberías darle la prioridad a otros. ¿Por qué? Para que ellos puedan conocer a Dios. Así que sométanse. Es la misma idea que encontramos en Filipenses 2, donde dice que el Mesías se sometió al plan de Dios para ti y para mí. Cuando dejó su trono, se vació a sí mismo y se sometió. ¿Para qué? Para nuestro beneficio. Ahora, como Dios ha hecho eso en nuestra vida,
somos llamados a procurar lo mismo en la vida de otros. Sométanse unos a otros en el temor, eso es, dándole prioridad al Mesías. Veamos ahora lo que veníamos hablando aquí al final del capítulo 5. El tema es la familia y abre la puerta a todo lo que se discutirá en el capítulo 6. Dice, esposas, a sus propios maridos, como al Señor, y la implicación es que todavía estamos en esa misma idea de la sumisión. Dios tiene un orden para la familia, y es solo cuando la familia se somete a ese orden que Dios va a ser revelado poderosamente en sus vidas, su provisión, su providencia y su bendición. Mira de nuevo el verso 22. No es algo popular en la sociedad actual, pero es una verdad bíblica. Esposas, sométanse a sus propios maridos como al Señor, o sea, bajo su liderazgo espiritual, porque el varón es la cabeza de la mujer, así como también el Mesías es cabeza de, y aquí usa el término, eclesia, la iglesia. Es muy importante que entendamos qué significa el término iglesia, y lo hemos comentado en estudios anteriores. Está relacionado con el llamado de Abraham. Sabemos que el fundamento del pacto de Abraham es el Mesías. Y de la misma manera que Abraham fue llamado a salir fuera de la tierra de los caldeos, llamado a salir lejos de su familia, de su herencia, de todo en lo que fue criado, él fue sacado de allí. Y este llamado a salir es el mismo término que se usa para la iglesia. Se usa igualmente en el libro de Éxodo para aquellos que respondieron al llamado de Dios a través de la Pascua y salieron de la esclavitud del pecado, salieron de Egipto y fueron llamados a demostrar su dependencia en Dios. De eso es de lo que habla este texto. La dependencia de Dios se demuestra a través de la sumisión. Si estás en una situación desesperada y crees que alguien puede ayudarte, prestarás atención a todo lo que diga. Déjame asegurarte que Dios te puede ayudar. Dios no tiene límites. Entonces, ¿qué vemos aquí? Dice que hay un orden. Esposas, sométanse a sus propios maridos como al Señor, porque el varón es la cabeza de la mujer, así como el Mesías es la cabeza de la iglesia, y Él es el Salvador del cuerpo. Aquí empezamos a ver instrucciones para los hombres. ¿Por qué lo digo? Porque, hombres, no se nos da esa posición de liderazgo y autoridad para que podamos explotar a la mujer. No, ¿qué dice aquí? El Mesías no vino a explotar a la iglesia. Él vino como el Salvador del cuerpo. ¿Qué hizo Él? Se entregó por completo por nosotros y vemos ese mismo llamado sobre el varón. Así que, damas, se supone que se sometan a ese liderazgo piadoso que espero que sus esposos estén mostrando. Entonces, Él es el Salvador del cuerpo, pero como la iglesia se somete al Mesías, así también esposas deben someterse al marido. ¿En qué? En todas las cosas, y algunas traducciones colocan en el Señor. Debemos ser muy cuidadosos. Ninguna mujer debe hacer cosa alguna que su marido le diga si eso está fuera de la voluntad de Dios. Igual como nosotros como ciudadanos no debemos cumplir todo lo que el gobierno diga si está fuera de lo que ordena la Escritura. Así que las damas deben someterse y reconocer a ese hombre piadoso que se conduce como digno representante del liderazgo de Dios en su familia. Esa es la sumisión de la que estamos hablando. Verso 25. Maridos, ustedes también, y aquí está la clave, amen. ¿Qué aprendimos sobre el amor? Que el amor da. El amor se sacrifica. Así que cuando el marido da y se sacrifica, está sometiéndose y reconociendo ese amor. Verso 25. Dice, maridos, amen a vuestras esposas, así como el Mesías amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Y asimismo, esto es lo enfático, asimismo se dio por ella. ¿Para qué? Para que ella pueda ser santa y limpia. ¿Cómo? Por el lavamiento del agua en la palabra. Hablando del liderazgo, vemos una vez más cuán importante es este liderazgo espiritual, que se deriva de una fuente, y solo una fuente, la palabra de Dios. Para que ella pueda, ¿qué? Verso 26, para santificarla y limpiarla
por el lavamiento del agua en la palabra. ¿Y para qué más? Verso 27. Para que pudiera presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa. Ese es el tipo de actitud que el marido debe tener. Él siempre debe levantar a su esposa. Debe querer verla demostrando todos esos principios espirituales. Y juntos, y veremos esta intimidad en un momento, es a través de esta intimidad que juntos son capaces de llegar a lo que Dios llama y desea que sean los matrimonios. ¿Por qué lo digo? Bueno, volvamos al verso 27. Dice, para que pudiera presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, una sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, sino más bien en santidad y sin culpa. Primero, y aquí está la clave, deben, muchas Biblias dicen deben, pero el término está arraigado en la palabra provechoso. Y aquí es donde nos dirá cuán provechoso es para un marido ministrar a su esposa por su propio bien. Dice el verso 28, porque es provechoso también para el marido amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Es decir, que esto redunda en su propio beneficio. Cuando él bendice a su esposa, también se bendice a sí mismo. Mas cuando no le ministra, cuando no le da, cuando no la ama, no piensa en la condición espiritual de su esposa ni se mueve para mejorar eso, cuando no se rinde a los principios de Dios para que se hagan realidad en su vida, cuando no hace eso, está perjudicándose a sí mismo, y de eso es de lo que habla el final de este pasaje. Porque nadie jamás aborreció su propia carne, sino que la alimenta y la cuida, así como hace también el Mesías con la iglesia, y ustedes son parte de su cuerpo. Cerraremos con esto por hoy, y la próxima semana seguiremos para ver cómo se hace esto. ¿Cuál es la actitud correcta para una pareja cuando entra en un pacto matrimonial? Debemos tener la actitud correcta por una razón. Si no comienzas el matrimonio de la manera correcta, será terriblemente difícil traer cambios a ese matrimonio después. Por eso es tan importante que la gente entienda el matrimonio como un pacto. Se terminó mi tiempo. Hasta la próxima semana cuando avancemos en este mismo capítulo 5 y comencemos el capítulo 6 para aprender principios importantes acerca de cómo ordenar nuestro hogar por la causa del reino. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.